muchachos? Bienvenidos todos a la charla suave, esta serie de pláticas que me encantan porque me permiten acercarme con gente bien talentosa y con historias que creo que merecen mucho contarse. Y tal es el caso de David Nájera González, a quien le doy la bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido a la charla suave. Muy bien, Beto, muy bien. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, gracias. Fíjate, contento y justo decía que hay una historia que creo que debemos contar, porque de repente creo que pasa mucho y tú me vas a desmentir si no es así. Hay como una parte del talento en México que de repente no encuentra un lugar donde expresarse cuando eres muy joven, ¿no? O sea, de repente eres muy joven y es como, quiero hacer esto experimental en México y todo está cerrado, ¿no? Tengo que ir al extranjero, pulir algunas cosas, conectar algunas cosas y regresar con ya algunas puertas abiertas. ¿Va por ahí un poquito o crees que estoy exagerando un poco? Mm. Va por ahí un poco, pero también, o sea, una vez que me di cuenta que quería ser músico alrededor de los 17 años, em, pues empecé a buscar un mentor, ¿no? Un maestro que me pudiera enseñar las riendas. Y en la Ciudad de México encontré a Agustín Bernal, que toca el bajo y tiene su escuela ahí en La Faro. Y ahí fue donde empecé a aprender a tocar batería de jazz por primera vez. Muy buen maestro tuve, Iván Valencia, ahí también enseñaba en la Faro. Eh, eh, pero bueno, ellos me decían que Nueva York siempre es como la meca del jazz, ¿no? Es el, el sitio donde tradicionalmente, históricamente se definió y se desarrolló, y entonces que tenía que ir a ver cómo está la onda acá. Y bueno, una vez que llegué, sí, la verdad, los primeros conciertos que vi aquí me sorprendieron muchísimo y me impactaron de la manera en que me hicieron decidir venir para acá. Sí. Uy, y mi duda, desde que tú decidiste comenzar a tocar, dijiste, quiero tocar jazz, o ibas por otro género y te encontraste con el jazz en el camino. Mm. Sí, lo primero que me gustó fue el metal, más o Ok. menos a los 8 años, 11 años, System of a Down, Korn, como cosas de los 90, Slipknot, este, y sí, estoy muy agradecido de que en mi casa había instrumentos, había bajo, guitarra, batería, y bueno, mi hermano se aprendía las canciones de Metallica en la guitarra y yo dije, bueno, intenté tocar guitarra, pero mi hermano siempre era mejor, siempre había alguien que tocaba guitarra mejor, entonces dije, bueno, voy a tocar batería para acompañarlos. Y sí, después cuando fui adolescente, vivimos en España un rato. Mi padre tuvo trabajo allá y nos mudamos un rato allá. Y, y ahí conocí otros adolescentes que les gustaba más la onda como rock progresivo. O sea, les Ok. gustaba Rush, Yes, Dream Theater, cosas así. Entonces cada viernes íbamos a mi casa porque era la única casa donde nos permitían tocar, Ok. sobre todo con batería. Y todos los viernes nos aprendíamos 2 o 3 canciones nuevas, grabábamos videitos. Entonces siempre me gustó mucho y siempre fue algo que como tenía mucho sentido para mí y me daba mucha energía positiva, como disfrutaba mucho escuchar la música y tocar la música. Y ya después de eso me empezó a gustar un poco la fusión setentera como Jaco Pastorius, Palmetheny, rock fusionado con jazz. Y ahí fue cuando dije, ok, esto está muy chido, pero todo lo demás, o sea, sí había tomado clases y todo, pero las canciones de rock progresivo me las aprendía yo solo. Ok. Pero llegó un punto en el que con esa música ya más complicada o sí tiene más detalles, o yo empezaba a escuchar más detalles y empezaba a ver, oh, no puedo aprender esto solo, necesito encontrar a alguien que me enseñe. Eh, y ya cuando encontré a alguien, pues, que fue Agustín, te empiezan a decir, no, pues tienes que ir atrás, tienes que escuchar la tradición.
tienes que checar esto, y poco a poco empecé a apreciar el jazz más tradicional, pero al principio no era algo que me gustaba así naturalmente, ¿no? Y es que justo creo que eso es lo que tiene el jazz, ¿no? De repente tienes que encontrarte en él y pasa mucho y me he encontrado con muchos, fíjate que en México, ahora que regreses, vas a notar que hay una escena que se está creando de muchos jóvenes que me he encontrado en el camino, que de repente yo solía decir, es bien complicado encontrar un circuito de jazz en México, ¿no? Y últimamente muchos chicos muy jóvenes me dicen, no, estás equivocado, ¿no? El funk, el jazz están tomando mucha fuerza y ya no el jazz tan ácido, tan que de repente decías, ah, esos son rockeros escondidos en jazz, ¿no? Es como notabas, sino ahora te escucho a ti y digo, qué rico encontrar que hay jóvenes haciendo esto, que hay como un reencuentro con una parte emocional de la música que siento que se estaba perdiendo un poquito. Y y justo creo que tiene que ser como una especie de toque divino, ¿no? O sea, de repente vas en el camino de la música y algo llega y te dice, ¿sabes qué? Empezaste bien ruidoso. La batería, si bien es un instrumento que todos ubicamos como, bien lo decías, ¿no? Es la prohibida de la casa porque no Ujú, puedes bajar el volumen, pero dices, ujú, mira, hay otra forma de tocarla en la cual, ujú, sí, te vas hacia otro lado, ¿no? ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo. Antes de venirme para acá, empezaba a ir en la Ciudad de México a Yazatlán, Cinco, Departamento. Empezaba a ver gente como Hernán Ech, Diego Franco, Aarón Flores, y los iba a ver tocar y yo pensaba como, qué chido sería, porque yo estaba en la prepa, y decía, qué chido sería pasar todo el día estudiando música y luego en la noche salir y tocar, ¿no? Es Ajá, como, para mí eso era lo mejor. Entonces sí, hubo mucha inspiración ahí que tomó de esa escena de México. Sí, era algo que me inspiraba en ese momento, sobre todo en la prepa, cuando para mí ya a esa edad ya no tenía sentido estar en la escuela. O sea, ya no me interesaba matemáticas, ya no me ajá. interesaba nada. O sea, entonces me daba como mucha vida salir a ver la música ahí en la ciudad. Y sí, la batería de jazz me costó mucho trabajo aprenderla. Ahora ya veo que en cualquier estilo tocarlo bien es, o sea, un trabajo en serio, pero sí, el jazz aprendes mucho sobre dinámica, tocar más bajito, es más o sea, hay más conversación Ujú. en la batería, entonces la batería también es un instrumento que toca solos, que frasea y se comunica con todos, entonces sí hay como ciertas cosas sutiles que te ayuda a ser un músico que entiende ciertas cosas y luego ya que escuchas otros estilos, empiezas a escuchar más cosas, que todos los estilos tienen muchas cosas sutiles, pero te ayuda a desarrollar esa musicalidad que creo que es muy importante para tocar con gente. Sí. Es bien importante y creo que dijiste algo que creo que parte de, caemos ya en tu proyecto actual. Eh, Justo la batería, tradicionalmente creemos que es un instrumento de acompañamiento, ¿no? Siempre Ujú, al fondo del escenario, ujú, si el baterista lo vemos, no importa, ¿no? O sea, lo que importa ujú, es escucharlo, está atado a su instrumento, aparentemente, y de repente, justamente, esto que tú mencionas de la conversación es algo muy del jazz, ¿no? De decir, ok, vamos a quitarnos de quién lleva la base, de quién, que los instrumentos empiecen a platicar entre ellos, ¿no? Y justo te encuentras que en el jazz la batería encuentra su mejor forma de expresarse, ¿no? Porque a final de cuentas ujú, proyectos como el tuyo he visto otros donde justo todo gira en torno a la conversación de la batería, ¿no? Y de repente cuando ujú, llegan y te dicen, ¿sabes qué? La batería va a ser la base y todo eso, imaginas algo eh, afrolatino, ¿no? Que es como el sonido de tambores y ¡pum! Sorpresa, te encuentras con canciones melódicas, con canciones muy subjetivas, con melodías que tienen pasajes sonoros intensos, y ujú. dices, wow, la batería está construyendo este diálogo, no es quien le dice a los demás instrumentos,
vamos a hacer esto por aquí, esto por allá. Y justo creo que llegamos a tu trío, ¿no? A donde tú dices, bueno, mi batería conversa esto, pero necesito estos acompañantes. Ujú. Sí, la batería creo que tiene un rol muy importante, como dices, sobre todo que el jazz es música muy rítmica. Entonces, ya sea si estás tocando el piano, la guitarra o estás cantando, sigue siendo el ritmo algo que es como, algunos dicen que es hasta más importante que la armonía y todas las otras notas, porque si el ritmo se siente bien, es como ese groove, es lo que Ujú. hace que estés escuchando y dices, esto suena como rico, suena chido. Eh, entonces sí creo que es muy importante la batería y yo los primeros años de universidad nada más me dediqué a estudiar batería y ritmo en sí, como a perfeccionar la técnica y eso. Pero luego durante la pandemia empecé a pensar como, pues no he escrito muchas canciones, no he desarrollado como mucho lenguaje armónico, melódico. eh, y bueno, como todos estábamos encerrados, pues me dediqué esos 2, 3 años a darle a la guitarra un par de horas al día y me empezaron a salir ideas y empezaba a escribirlas y ahí fue cuando empecé a desarrollar más como mis habilidades de composición, que en este trío han sido muy importantes. Sí, ya que la mayoría de las canciones que vamos a tocar son mías, son composiciones originales y vamos a tocar algunas canciones del guitarrista también. Claro. Oye, y la guitarra que al final fue el principio de todo que se negaba, terminó Sí, siendo el eje conector, ¿no? sí, sí, sí. Sí, eso es lo que pensé, porque a mí el piano nunca me había llamado mucho y puede ser que porque a mí me gustaba el rock y me gustaba pues, la guitarra, es lo chido, ¿no? Entonces cuando llegó la pandemia, pues, tenía la guitarra ahí literalmente que tenía de pequeño y dije, bueno, pues vamos a agarrarla y vamos a aprendernos canciones que a mí me hablaban, que me gustaban, y de ahí empezaron a salir ideas. Sí. También estudio guitarra, pues porque me gusta la guitarra, por eso traigo un guitarrista también. Tiene que ser, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que hay una raíz Sí. ahí que traías y como un pendiente, ¿no? Que fue como, Ujú. es el momento de que ocupe su lugar, que construya, ¿no? Que entre al diálogo. Sí, sí, sí. Y la guitarra me gusta mucho porque es muy versátil y si quieres tocar algo como un poco más funk, más funky, tiene como ese sonido como percusivo, que es algo que creo que con la batería agarran bien ahí. Sí. Sí, machan. Y justo que además, como en tu proyecto la batería tiene un papel muy predominante, al final no es como la guitarra opacándola, ¿no? Sino la guitarra sumando, la guitarra generando ahí algunas armonías interesantes. Y bueno, esto que traes a México en esta gira son 4 fechas, si no me equivoco, las que vamos a tener. Puntos importantes, ciudades estratégicas que creo que están muy bien pensadas, muy bien planeadas, porque justo lo que te decía, creo que hay una escena ya con bases muy sólidas que creo que vas a llegar a nutrir y a encontrarte y enriquecerte con ella en este reencuentro con la escena independiente, con el circuito del jazz. Eh, ¿qué Ujú, podemos esperar? Digo, yo ya vi algunos de tus videos, ya escuché ujú, parte de las melodías, pero ujú, ¿qué es lo que...? Porque aparte, digo, sé que me estoy extendiendo muchísimo. Algo que tienen los jazzistas, esta parte de la mitad de la canción, decir, improvisemos, dejemos que todo suceda. ¿Qué viene ujú. en este show? ¿Qué podemos esperar? Mm, Pues tengo temas nuevos que no se han grabado todavía, entonces eso estoy bastante emocionado por tocarlos. Hay algunos arreglos de estándares de jazz, porque al final también la tradición es importante y creo que son canciones que la gente conoce también. Entonces, la gente las conoce y cuando conoces algo que estás escuchando, como que es, a veces lo puedes apreciar más. Ujú, ujú. Entonces, son arreglos de estándares, pero le añadimos cosas únicas también que los hace emocionantes. Y también vamos a tocar las composiciones del guitarrista Nate, que también es jazz contemporáneo, pero
ahora ya que lo escuchen, tiene como otro estilo, está agarrando de otras partes, entonces creo que es un set muy variado al final del día, sí. Variado y sensible. Creo que quien asista tiene que ir con la mente lista para, más allá, fíjate, pasa mucho también con amigos míos que les gusta el jazz, que de repente siempre te generan como una expectativa muy alta respecto a la ejecución, respecto a, a cómo vas a ver el acto en cuanto a su, como tal, a la ejecución, ¿no? Y al virtuosismo. Creo Ujú, que quienes asistan a los conciertos de David Nájera lo que van a encontrar, además de eso, es mucha emoción. Creo que tus canciones, e insisto, los pasajes sonoros que creas, van enfocados directamente no tanto al oído perfeccionista, sino al oído sensible, ¿no? Aquel que digas, bueno, olvídate de lo que se está ejecutando, cierra los ojos y déjate llevar, ¿no? ujú. Sí, sí, me gustaría, de hecho, cuando escribo pienso en eso. Lo más importante para mí es que la melodía sea bella y que haya como belleza en la música más que nada. Y después ya los demás son como detalles, pero intento no meterme a cosas como muy técnicas o a construir las canciones como a veces puede ser muy teórico y hacer como si fuera una fórmula, pero no, o sea, me gusta como llevarme por el oído y un poco por la intuición y sí, crear algo que es bello es como mi meta número uno. Claro, y creo que se logra, y además creo que algo que he platicado mucho con muchos músicos como tú que están en esta nueva tendencia es que el público hoy necesita más que nunca cosas que lo hagan salir de la monotonía de lo que está sonando en las modas y que además lo conecten con su interioridad, ¿no? Creo que hoy lo que más están buscando los sectores es algo que los conecte emocionalmente. Entonces creo que por ahí hay una ventana, una puerta y que creo que vas a llegar a tocarla y creo que estarás regresando constantemente y haciendo cada vez cosas más grandes. Sí, sí, es definitivamente mi meta. Es el primer tour y estoy muy emocionado, pero ya sé que cuando acabe voy a estar como, ¿qué sigue? Entonces ahí vamos. Eso Sí. es lo importante, mi querido David. Te agradezco mucho este espacio. Vamos a apoyarte en la difusión de toda esta gira. Esperamos que sea un éxito en dos sentidos. Mucha gente que asista y mucha gente que conecte para que sea enriquecedora, que hagas muchas conexiones con otros músicos, con muchas cosas y te veamos Mm. pronto haciendo cosas muy grandes. Que, amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Lo aprecio mucho. Hombre, gracias a ti. Compartimos aquí ligas, compartimos flyers y todo lo necesario para que vayan, costos de Ujú. boletos, ligas de compra de boletos, todo para que ustedes asistan y no se pierdan de verdad un concierto que les va a conectar con su interior y que los va a hacer sentirse con todo este, ¿cómo decirlo? Este avasallamiento que tenemos de repente en la cabeza, Mm. pararlo y perdernos por un par de horas. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta fue la charla suave con David Nájera. No se pierdan de los conciertos hiper recomendables. Estaremos compartiendo aquí algunas cosas más para que los disfruten. Nos vemos la próxima.